José Vicente Aro, abogado constitucionalista. Bienvenido a Bajo la Lupa. Ya escuchando las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, luego de este Consejo Nacional de la Nación, van a modificar dos puntos, uno de la sentencia 155 sobre la inmunidad parlamentaria y la 156 sobre la competencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué estatus estamos constitucionalmente en el país? Estamos exactamente igual a como estábamos la semana pasada, cuando se emitieron estos dos fallos, el 155 y el 156 del año 2017. ¿Y por qué afirmo y señalo esto? Porque en cuanto a la inmunidad parlamentaria, la Sala Constitucional lo que hizo en la sentencia 155 fue incluir un párrafo de 5 líneas, donde señalaba que la inmunidad parlamentaria en una situación de desacato no se podía utilizar o alegar, y tampoco en el caso de supuestos delitos cometidos por los diputados, como el delito que se sugiere en ese fallo de traición a la patria por haber solicitado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Este punto particularmente fue objeto de una supresión, que es a lo que se refiere el Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación. Fue lo que exhortó a hacer el Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación, y dio lugar pues a unas aclaratorias que fueron publicadas o anunciadas en la página web del Tribunal Supremo de Justicia el día sábado. Pero esa supresión de ese párrafo no elimina todas las 56 sentencias que el Tribunal Supremo de Justicia, desde el 6 de diciembre del año 2015 hasta ahora, han ido eliminando y socavando, restringiendo al máximo lo que es la inmunidad parlamentaria. De manera que cuando vemos que Michael Moreno dice, con las limitaciones que se imponen de la Constitución, es la palabra que ellos siempre utilizan en las sentencias, en varios fallos, han utilizado, en más de 5 fallos han utilizado, para decir prácticamente que la inmunidad parlamentaria no aplica. Si hubiera inmunidad parlamentaria en Venezuela, si de verdad hubiera rectificado, en este momento estuviera en libertad ya el diputado Gilbert Caro, en este momento estuviera en libertad ya el diputado Renzo Prieto, en este momento ya se hubiera publicado comunicado del SAIME, restituyendo la validez de los pasaportes del diputado Luis Florido, del diputado William Dávila, así como de los diputados del Mercosur y del Parlamento Latinoamericano, a los cuales se les ha anulado el pasaporte. De manera que en esta materia estamos igual, idéntico. De hecho, la sentencia queda incólume, queda igual, idéntica en las acusaciones que se le hacen a los diputados sobre los delitos de traición a la patria, y el llamado que se le hace a la fiscal a juzgar a estos diputados por el supuesto delito de traición a la patria, al haber solicitado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Usted está señalando que en la sentencia insta a la fiscal general de la República a que abra un procedimiento contra los diputados o por traición a la patria. Entonces, luego de la declaración de la fiscal el viernes, donde dice que se rompió el hilo constitucional, quiere decir entonces que eso no va a proceder. Sí, efectivamente, eso no va a proceder, pero el Tribunal Supremo de Justicia tiene la intención de hacerlo, y por eso está aplicando la justicia militar. Recordemos que en Venezuela hay 2 jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria, que depende del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio Público, de la Defensa Pública, y una que es la jurisdicción militar. La jurisdicción militar es la que se ha utilizado en los últimos meses para ya empezar a enjuiciar a la disidencia. Y entonces el diputado Gilbert Caro está bajo las órdenes y fue presentado el día viernes ante los órganos de la jurisdicción militar, ante un consejo de guerra designado por Nicolás Maduro. El diputado Gilbert Caro está bajo las órdenes de la Fiscalía Militar, que no depende en lo absoluto y no tiene nada que ver, no tiene relación alguna con la Fiscal General de la República. La Fiscalía Militar tiene un orden jerarquizado, totalmente llevado por el comandante en jefe de la Fuerza Armada,
esto es Nicolás Maduro. Allí también se encuentra el profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, un civil juzgado por la justicia militar, a la orden de los tribunales militares y a la orden de la Fiscalía Militar. Allí se encuentran también aquellas personas que de alguna manera estaban relacionadas con el diputado Gilbert Caro. La novia de Gilbert Caro, Stacy Escalona, está detenida, privada de libertad, precisamente por la Fiscalía Militar a solicitud de la jurisdicción militar. Y de esta misma manera, casos como por ejemplo la masacre del Amparo, ha dicho la Sala Constitucional, una sentencia de finales de enero, no van a ser juzgados por la justicia ordinaria como lo mandó la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace mucho tiempo, y como lo ordenan los artículos 29 y 261 de la Constitución, sino por la jurisdicción militar. En otras palabras, aquí lo que se va a aplicar y lo que se está aplicando es la jurisdicción militar. Les quiero contar una anécdota. Hubo hace poco un allanamiento a un civil empresario que se le está tratando de relacionar con algún militar y con el diputado Luis Florido para montarle un caso al diputado Luis Florido. Y el allanamiento se hizo en una zona del este de Caracas y se lo llevó la jurisdicción militar, la justicia militar, y eso fue entre los días jueves y viernes. Y por otra parte, tenemos el hecho de que ya la jurisdicción militar está activada o en sesión permanente para atender los casos de desobediencia del orden público y de, vamos a decir, alteración del orden público, y por eso ahorita todos los casos ellos no lo están llevando ante la fiscal, sino ante la jurisdicción militar. Conversamos con José Vicente Aron, abogado constitucionalista. La Asamblea Nacional, con esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, sale del desacato. Y otro punto también que nos gustaría saber, ¿una sentencia después de aprobada puede ser modificada, reformada? ¿Quién puede modificar este tipo de, o revertir este tipo de efecto de alguna sentencia, como es en este caso, doctor? Sobre la primera pregunta, en modo alguno las aclaratorias, modificaciones o correcciones, como ustedes quieran llamarlo, desde el punto de vista jurídico se le llama aclaratorias, pero para hacerlos a decir potable para la audiencia, tanto siguen considerando a la Asamblea Nacional en desacato, que Michael Moreno dice que llama la atención a la Asamblea Nacional para que se coloque a la orden de la Constitución y retome las funciones de acuerdo a lo establecido en la Constitución, es decir, como para que se ponga y salga de la situación de desacato. Le llama nuevamente a salir de la situación de desacato que ha sido declarada, reitero, en más de 56 sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Luego, las modificaciones a un fallo sí se pueden hacer, pero se pueden hacer solamente si se solicitan el día de publicación del fallo o al día siguiente por alguna de las partes mencionadas en el fallo. En este caso no hubo ninguna solicitud de la Fiscal General de la República o de algún otro órgano del Poder Público o de algún ciudadano sobre aclaratoria de esa sentencia, y por eso ese mecanismo establecido en la Constitución, que se llama aclaratoria, no se utilizó, y el Tribunal Supremo de Justicia inventó algo que se llama aclaratoria de oficio, es decir, que ellos de oficio lo pueden hacer y pueden revisar. Y ¿quién puede revisar esas decisiones? Bueno, esas decisiones solamente pueden ser debatidas o consideradas por la Asamblea Nacional. Vamos a decir, como último órgano, como órgano donde están los representantes del pueblo, ellos pueden debatir esos fallos y de alguna manera promover procedimientos como la destitución de magistrados por falta grave, por haber emitido sentencias violatorias de la Constitución. Pero en todo caso no pueden modificar el fallo, no pueden revertirlo. Lo que pueden hacer es aplicar sanciones, pueden hacer una revisión política, vamos a decir, consideraciones como la que estamos haciendo ahorita, afirmaciones como la que estoy haciendo ahorita, conclusiones como la que estoy haciendo ahorita, cuestionando la sentencia. No pueden modificar el fallo, no pueden revertirlo, pero pueden dejarlo sin efecto de acuerdo al artículo 25 de la Constitución, y simplemente pueden de alguna manera pues instar a lo que es el procedimiento de destitución de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual, debo decir, ya ha sido anunciado
por el Parlamento. El Poder Ejecutivo, que en este caso fue el que llamó el Consejo Nacional de la Nación, ¿puede darle órdenes al Poder Judicial para que modificara eso? En lo absoluto, no puede, y de hecho esa es la más grande demostración, y algo de eso decía la canciller Susana Malcorra. Ella dijo, el hecho de que se hayan producido estas recientes aclaratorias llaman la atención sobre la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial en Venezuela, especialmente el Tribunal Supremo de Justicia, que se ve que sigue instrucciones del Poder Ejecutivo. Y por eso, luego, con otros argumentos, resalta la importancia pues de rescatar los principios y valores del Mercosur, y resalta pues que habrá un Consejo Permanente de la OEA hoy en Washington. En ese momento ella señalaba eso, y que pues en el Consejo Permanente se debatirían estos y otros temas en el marco de la Carta Democrática Interamericana. ¿Cree usted que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia cambia el escenario internacional, sobre todo en esta reunión de hoy? Porque ya hubo un retiro de un embajador, llamado consulta de varios, un pronunciamiento de diferentes presidentes de otros países y de parlamentos. Yo creo que definitivamente llevar al Consejo Permanente a hacer algo que no hizo la semana pasada. ¿Y por qué el gobierno decía la semana pasada que había obtenido una victoria? Bueno, porque el Consejo Permanente no fue capaz ni siquiera de emitir una declaración firmada y escrita y someter a votación una declaración, así fuera diciendo que estaba preocupada por el caso de Venezuela, sino que cada país expresó su posición, cada país denunció la situación de presos políticos, violación de derechos humanos, violación del orden constitucional, violación de la Carta Democrática, violación del orden democrático, etcétera, pero no hubo ni una declaración. Todas estas decisiones que se han producido esta semana van a llevar al Consejo seguramente por fin, después de todo un año pidiendo, desde el 3 de marzo del año 2016, cuando la Asamblea Nacional por primera vez solicitó en un acuerdo la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por fin podían llevar en un tercer intento, en una tercera reunión del Consejo, a solicitar la aplicación de la Carta, o, como sugirió la canciller Susana Malcorra, a convocar una plenaria de la OEA con presencia de todos los presidentes de la OEA para debatir el asunto de Venezuela. La Asamblea Nacional tiene previsto este martes destituir a los magistrados de la Sala Constitucional. ¿Es vinculante? Debo aclarar algo porque fui llamado, se llamó a un grupo de juristas para que dieran su opinión independiente como expertos sobre este tema, que lo que se acordó, al menos eso fue lo que ayer domingo en la Asamblea Nacional, durante largas reuniones que hubo con varios sectores y varios juristas, lo que se acordó en la Asamblea Nacional, al menos políticamente, entre algunos parlamentarios que están coordinando esta iniciativa, lo que se acordó en la Asamblea Nacional, y te repito, en reuniones que se realizaron el día de ayer, donde yo estuve presente como experto, como constitucionalista, donde me llamaron a hacerme consultas sobre qué debería hacer o no la Asamblea Nacional, es iniciar el procedimiento o todos los trámites para la destitución. Una destitución de magistrados no se hace de la noche a la mañana, no se hace en un día, hay un procedimiento constitucional, y esto yo se lo explicaba a varios diputados de la Asamblea Nacional. Yo les explicaba que había todo un procedimiento y que había que cumplir con las formalidades de ese procedimiento, porque algunos diputados entendían que eso se podía hacer en un solo día. No, eso tiene un procedimiento que se tiene que hacer, que se tiene que seguir, un procedimiento complejo desde el punto de vista constitucional, y también pues ellos quieren iniciar procesos penales. Ayer yo les explicaba a los diputados que una cosa era un procedimiento de destitución y otra cosa era un procedimiento de apertura de procesos penales en contra de los magistrados y presentación de denuncias ante la fiscal general de la República por los delitos en que habrían incurrido los magistrados, y que esos dos procedimientos los diputados deben llevarlo de manera paralela o distinta, conjuntamente con otros sectores de la sociedad civil que ayer, domingo, en la Asamblea Nacional se pronunciaron sobre esto, y sobre este punto yo le hacía esa advertencia a los diputados. Esto es un procedimiento complejo que puede iniciar mañana, pero puede haber un acuerdo donde dice, bueno, se acuerda abrir se acuerda instalar una comisión
que va a estudiar todo lo relacionado con la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, etcétera. Pero no debo aclarar la información. No es que mañana van a destituir a los magistrados. Bueno, nosotros agradecemos su participación y ya para finalizar, sigue la confrontación de poderes, se espera que se pueda resolver internacionalmente en cuanto a esta misma separación y la directiva de la Asamblea Nacional sigue estando desconocida por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, la Junta Directiva de la Sala Constitucional sigue siendo desconocida por el Tribunal Supremo de Justicia. En eso la Sala Constitucional no ha retrocedido ni un milímetro. La Asamblea Nacional sigue considerada en desacato. En eso el Tribunal Supremo de Justicia no ha retrocedido ni un milímetro. El conflicto de poderes en Venezuela sigue y es un conflicto no entre dos poderes públicos, Tribunal Supremo de Justicia y Asamblea Nacional, y ahora unas declaraciones de la Fiscal General de la República que se suman a este conflicto. No. Es un conflicto entre un régimen que no quiere cumplir con la Constitución y un conjunto de representantes de los venezolanos, los diputados, que quiere que se cumpla la Constitución, y la mayoría de los venezolanos que quiere que se cumpla con la Constitución. O sea, el conflicto es mucho más grave si lo vemos en su entera dimensión. Y finalmente, en el ámbito internacional, yo creo que finalmente hoy podría producirse una declaración, como decía la canciller Malcorra, de la Consejo Permanente de la OEA o la convocatoria de un consejo extraordinario de presidentes de la OEA, lo cual no son palabras menores dentro del seno de la OEA para debatir precisamente el tema de la Carta Democrática Interamericana, según decidan iniciar el artículo 20, que se trata de soluciones diplomáticas, o el procedimiento del artículo 21, que se trata de suspensión temporal de Venezuela de la OEA. Eso dependiendo de por la vía en que corra la discusión del Consejo Permanente, es lo que se prevé hoy. Yo creo que definitivamente lo que va a imponerse es la vía diplomática y el artículo 20 de la Carta Democrática. Gracias, abogado constitucionalista José Vicente Haro, muchísimas gracias por atender el teléfono y estar acá con nosotros explicando este complejo tema jurídico sobre lo que ocurrió en la última semana.